El día de hoy queremos conversar de varios temas que hemos escuchado en conversaciones de marketing digital, pero nunca nos hemos atrevido a preguntar por miedo a pensar qué es lo que nos van a decir. ¿Por qué? ¿Por qué nos pusimos a conversar el otro día de este vínculo entre la publicidad y la economía? Sobre todo porque en tiempos de recesión la publicidad es el primer rubro que cortan. ¿Y qué es lo que significa el valor que el mercado le da a la publicidad y por qué no ha sido percibido como nosotros quisiéramos que se perciba? Entonces, ¿cómo se vincula la economía con la publicidad? Para esto, entendamos así como una clase 101 de macroeconomía. Históricamente, desde los tiempos de la colonización, el cono sur del continente ha sido un mercado, ha sido líder en la exportación de materias primas, que también son conocidas como los commodities, now in English. Estas entran al mercado del hemisferio norte del planeta, son procesadas y luego vendidas como marcas. Y es ahí donde entra nuestra pregunta. ¿Acaso el mercado nuestro también nos percibe como un commodity? ¿Acaso la publicidad se basa en entregables? Dime qué me das y yo te diré cuánto vales. Y te hablaré desde la perspectiva de alguien que tiene una agencia de marketing digital emergente. ¿Por qué la publicidad es percibida como una mercadería y no como un valor único? Recuerda que Las Adventures es un podcast en el que hablamos de marketing digital, publicidad e inteligencia artificial. Producido y distribuido por B-Media, agencia de marketing digital especializada en la creación de embudos de venta. Si tienes una empresa y quieres vender en internet, contáctanos. El día de hoy tenemos aquí junto a nosotros a Franklin Sánchez, un experto en marketing de performance que ha sido director de medios de las agencias más grandes del país. Es también consultor privado internacional, pero sobre todo un filósofo de la publicidad. Hola Franklin, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Viviana, bien, aquí. Chévere. Cuéntame un poquito, ¿por qué consideras que la publicidad es el primer rubro en ser cortado? Porque es considerado un gasto, no parte de la inversión para que el negocio crezca. Y eso tiene que ver con el desconocimiento de cómo y por qué se deben de publicitar para que más personas lleguen al negocio y tengan un ROI positivo, para que tengan más ingresos dentro del negocio. ¿Y tú por qué crees que en los tiempos de antes había una percepción distinta de la publicidad? Hablemos de la era dorada de los 50, en la cual la época de los Mad Men, ellos tenían como todo este tipo de seguridad y confianza de que un jabón versus otro jabón con una campaña publicitaria como tal y hacía unas diferencias en ventas. Porque tenían el poder de hacerlo. Eran pocos los que podían hacer publicidad. Eran prácticamente pocas empresas privilegiadas. Ahora es masivo. Cualquier persona que tiene una panadería que emprende en la esquina del barrio de su casa puede pagar una publicidad en Facebook o en Google. Ese no es el problema. El problema es la calidad de esa publicidad, la estrategia de esa publicidad y de cómo lo miden para que no se considere un gasto, sino una inversión. Y te digo porque también es algo que me suele pasar. Se me hace un poco difícil vender, digamos que resultados. ¿Cómo nosotros desde la publicidad ahora digital, que tenemos la trazabilidad, podemos nosotros ofrecer resultados? ¿Cuál es la metodología correcta para poder acercarnos a un cliente y decirle, sabes que mira, con tanto de presupuesto yo te puedo entregar este porcentaje de retorno en inversión? Mira, ¿cuál es la metodología correcta? No lo sé, pero la que me ha funcionado es buscar inicialmente entender el negocio del cliente. ¿Cuáles son sus puntos de dolor, el problema que tiene? ¿Cuáles son sus competidores directos, indirectos o sustitutos? ¿Qué tipo de acciones podemos hacer de manera inmediata y de construcción progresiva? Porque muchos consideran que el marketing digital es por lo inmediatista de la implementación, que vamos a tener resultados el mismo día que se implementa la campaña, pero eso tiene mucho que ver con la preparación de ese proceso. ¿Cómo identificamos al cliente ideal? Tu mejor cliente, ¿quiénes son? ¿Cómo los buscamos a ellos dentro del universo digital? ¿Y qué deberíamos de estar comunicándole a una persona que no te conoce? La persona que interactuó contigo pero no te ha comprado y las personas que ya te compraron, ¿cómo las fidelizas?